semana pasada. Para eso tengo estas 3 preguntas para recordar un poco el contenido anterior. La primera pregunta que les hago es, ¿qué es un texto narrativo? ¿Qué recuerdan que era un texto narrativo? Con lo que vayan recordando, con lo que se le haya quedado de la clase anterior. Los que tengan apunte pueden revisarlo, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué es un texto narrativo o cómo lo definimos? Un texto que se cuenta una historia con... Ya, que termine Carol su idea y después iría Tati, por favor, para que no se junten ahí las voces. Carol, ¿puedes repetir tu idea, por favor? Era el texto en el que se cuenta una historia compuesta por una trama. Ya, súper bien. Una historia compuesta por una trama. Ahí tenemos parte de la definición. ¿Qué más habíamos dicho sobre los textos narrativos? Tati, ahora sí, si quería aportar con algo distinto. Que relatan historias ficticias. Ya, bien, ahí hay un elemento clave, ¿cierto? Que las historias que se relatan son ficticias. Y es un relato breve. Ya, bien, generalmente un relato breve, aunque también pueden existir, ¿cierto? Las novelas que también son más extensas, existen también las sagas, que son series de libros, también pueden ser extensas, pero también tienen, ¿cierto? Por ejemplo, el cuento, la fábula, incluso los microcuentos, que son a veces 2, 3 líneas, y que aún así logran contar una historia completa. Ya. ¿Quiénes se encontraban dentro de esta historia? ¿Se acuerdan? ¿O a través de quiénes se contaba la historia? Personajes. Ya, súper bien. A través de personajes, ¿cierto? ¿Y qué hacían los personajes? ¿A través de qué medio iban contando la trama, perdón? ¿Qué llevaban a cabo los personajes que iba haciendo que la trama se fuera desarrollando? ¿Se acuerdan? Ya, dijimos, ¿cierto? ¿Karen? Iban como desarrollando un conflicto. Ya bien, ¿cierto? Enfrentaban un conflicto y lo iban desarrollando muy bien a través de acciones. ¿Y qué ejemplos recuerdan de texto narrativo? ¿Recuerdan algún ejemplo, algún tipo de texto? No necesariamente el título de uno, sino el tipo de texto que era narrativo. La fábula. Bien, ahí tenemos uno, ¿cierto? Una fábula. ¿Qué otro tipo de texto era del mundo narrativo? Novela. Ya, también, ¿cierto? Las novelas. La película. Bien, ¿cierto? Las películas también eran textos narrativos. Súper bien. Los felicito por eso. Me respondieron rápido todas las preguntas. Así que me quedo tranquilo que se entendió el contenido de la clase anterior. Ahora sí, entonces vamos a avanzar con el contenido de hoy. Para eso vamos a partir definiendo qué son los textos líricos. Vamos a definir los textos líricos o la poesía como la forma poética en la que el poeta expresa sentimientos, emociones o pensamientos mediante el uso de un hablante lírico. ¿Qué quiere decir que lo haga de forma poética? Que lo hace embelleciendo el lenguaje, que lo hace buscando una forma en que las palabras resalten, ¿cierto?, la hermosura de la lengua que puede hablar, ¿cierto? Puede ser en inglés, en español, en cualquier lengua, pero resaltar la belleza de esa lengua mediante el uso de las palabras. ¿Para qué hace esto? Para expresar ciertos sentimientos, emociones o algún pensamiento. Disculpen, se les dejó de compartir la presentación, ¿cierto? Sí, profe, no se ve. Ya, la Sí, coloco profe, enseguida. se queda pegado. Sí, mi computadora estaba un poco con problemas, ayer me pasó lo mismo y como que se apaga solo. Voy a tratar de que no pase de nuevo, si no, por último hacemos la clase y la hago desde mi teléfono. Porque ayer estuvo igual. Voy a tener que revisar qué le pasa. De todas formas lo estoy prendiendo. Si nos da problema, hacemos la clase de esta forma, tampoco hay problema. Luego les dejo compartido, ¿cierto?, el PPT.
Ya, ahora estoy nuevamente de mi computador. Lo vamos a intentar una vez más. Si no funciona, hacemos la clase de otra forma. Ya, ¿me escuchan bien ahora? ¿Y se sigue viendo la presentación? Sí, profe. Ya, Sí, súper. se ve bien. Ya, le estaba diciendo entonces, ¿cierto? Que el poeta busca de una forma bonita, por así decirlo, expresar lo que quiera decir o lo que esté sintiendo o la emoción que esté sintiendo. Y para esto usa el hablante lírico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros leemos un poema, no estamos leyendo al autor, sino que estamos leyendo un hablante lírico que siente esa emoción o que tiene ese pensamiento. Ya. Se desprende esa idea del autor. ¿Por qué pasa esto? Porque el poeta, ¿cierto? Puede en un momento escribir un poema de amor y en otro momento escribir un poema de desamor. Entonces se contradice, ¿cierto? Que el mismo poeta tenga esos dos sentimientos. Ya, por eso se dice que el hablante lírico es el siente lo que se está contando o lo que está escribiendo el poeta. Así que siempre que leamos un texto poético, cuando se le pregunta por el hablante lírico, ¿cierto? Nunca mencionar el nombre del poeta, no puede ser el hablante lírico, quizás una mujer, un niño. Acaba de pasar lo mismo. Vaya a hacer la clase de otra forma nomás. Y después le voy a compartir la presentación ya. Les voy a enseñar de todas formas el contenido. Porque voy a tener que analizar el computador. Ya me pasó lo mismo. Un segundo para colocar la presentación. ¿Me escuchan bien, cierto? Ya, la presentación es lo que va a ver por el problema que tiene. Ya, un segundo punto entonces, sobre la definición de los textos líricos, es que estos son subjetivos, ya que dependen de la emoción sobre el hablante lírico, y que están hechos principalmente para transmitir una vivencia exterior. Yo un día pasé por tal cosa, para sacar esa vivencia interior, la quiero cierto la poesía. Esa es la función principal de la poesía. Sacar una vivencia interior, ya sea una emoción, un pensamiento, o un sentimiento sobre algo. Sobre los elementos principales de la poesía, entonces, vamos a mencionar 4. Tenemos en primer lugar al hablante lírico, que como dije anteriormente, ¿cierto? Es la voz que tiene el poema, es quien nos está contando, ¿cierto? Quien está sintiendo lo que estamos leyendo o escuchando. En segundo lugar, tenemos al objeto lírico. El objeto lírico es el elemento que provoca la inspiración del poeta. Esto siempre va a ser un elemento puntual. Una cosa en particular, el objeto lírico que inspira al poeta. Puede ser, por ejemplo, el mar, la luna, un amor. Eso es un elemento que inspira al poeta a llevar a cabo esa creación. Eso es el objeto lírico. En tercer lugar, tenemos el motivo lírico, que es el tema del que trata el poema. Por ejemplo, si mi objeto lírico es el mar, mi motivo lírico, ¿cuál puede ser? ¿Se les ocurre alguno? ¿Algún tema que pueda ser poético y que tenga que ver con el mar? Usando ese ejemplo. De las olas. Me siento un poco cortado. ¿Te escucho un poquito cortado? Te doy la idea, por favor. Disculpe. Las olas o el movimiento de las olas. Ya, súper bien también. La arena. Súper bien también, ¿cierto? Todos esos son elementos que el poeta puede utilizar como inspiración al mirar el mar, ¿cierto? Su grandeza, el ruido de las olas, el vaivén de las olas. Ya, súper bien. Ese tema entonces que trate es el motivo lírico. Y en cuarto lugar tenemos el temple de ánimo. Que es el temple de ánimo, es qué me provoca a mí lo que estoy leyendo. ¿Qué logra provocar el hablante lírico con las palabras que estoy usando? Si el poema es de amor, ¿logra transmitirme ese amor realmente con las palabras que eligió? O si dijimos, por ejemplo, un poema del mar, ¿logra transmitirme la grandeza del mar con las palabras que utilizó? ¿O logra transmitirme el ruido del mar? Me imaginé ese ruido del mar mientras leía el poema.
o qué otro estado de ánimo me generó al leer ese poema. Eso es lo que vamos a hacer como tema de ánimo. ¿Quedan claros los 4 elementos principales? ¿Necesitan que realmente alguno? ¿Se entiende la diferencia entre motivo lírico y motivo lírico? Que a veces tienden a confundirse. Pues está todo claro. Ya, si no hay duda, entonces avanzamos al siguiente punto. En tercer lugar, entonces, vamos a hablar sobre la estructura de los textos líricos. ¿A qué nos referimos con la estructura? A cómo está escrito, ya cómo se lee un poema o cualquier otro tipo de texto lírico. En primer lugar, vamos a mencionar el verso, que es la unidad mínima de un poema. Para decirlo de forma más simple, vamos a decir que el verso es una línea en el poema. Ya, con esa definición está correcto. El verso es una línea del poema. En segundo lugar, tenemos la estrofa, que es el conjunto de versos que están agrupados, ¿cierto?, de acuerdo a una distribución de sílabas. Por ejemplo, hay 4 versos que componen una estrofa, o 3 versos que componen una estrofa. Ya. La agrupación de esos versos entonces concluye a una estrofa. En tercer lugar, tenemos el ritmo que logra el poema. ¿Qué quiere decir esto? La musicalidad que logra transmitir el poema. A través de palabras, ¿cierto? De repente pueden ser sonidos repetitivos, sonidos similares, o cómo se usan las palabras, el hablante lírico, para lograr cierto ritmo en lo que yo estoy leyendo. Y en cuarto lugar, tenemos la rima, que es la igualdad o la repetición de un sonido al final de cada verso. Es decir, por ejemplo, lo digo camión, con canción, ya terminan ambas secuencias, ¿cierto? Tienen el sonido similar, en la sílaba del final del verso. Ya, eso es lo que se conoce entonces como rima. ¿Queda claro? Muy más rápido. ¿Quedan claras las 4? Necesito que si quedan dudas me consulten porque este es el momento para que resuelvan esas dudas. Como es la única clase que tenemos en la semana. Si hay algún concepto que no queda claro, ¿todo claro? Ya. En el siguiente punto, entonces, vamos a recordar lo que eran las figuras literarias dentro de la poesía. ¿Qué son las figuras literarias? Son recursos lingüísticos o palabras que son utilizadas para crear un sentido figurado o connotativo a lo que yo estoy leyendo. Y aquí le pregunto, ¿recuerdan lo que era el lenguaje figurado? ¿Qué nos referíamos cuando hablábamos del lenguaje figurado? ¿Recuerdan lo que era? Lo recordamos. Cuando hablamos de lenguaje figurado, cuando hablamos en un sentido más allá de lo explícito. Yo digo lo mismo, pero con otras palabras. Por ejemplo, en vez de decir que tengo hambre, por ejemplo, puedo decir estoy muerto de hambre. Y esto lo estoy diciendo en un lenguaje figurado porque realmente no me estoy muriendo, ¿cierto?, de hambre, sino que estoy queriendo decir, al decir que estoy muerto de hambre, tengo, ¿cierto?, mucha hambre. Ya a eso se refiere el lenguaje figurado. Cuando digo con otras palabras, algo en realidad tiene otro significado. Y vamos a nombrar entonces las figuras literarias que son las más comunes dentro de los poemas. En primer lugar, vamos a hablar de la comparación. ¿Qué es la comparación? Es una semejanza entre dos cosas que se hace mediante el conector de cómo. Esto es como esto. Esta cosa es como esta otra cosa. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el es bello, como una noche estrellada. ¿Alguien me podría decir cuáles son los dos elementos que se están comparando en este ejemplo? La noche estrellada con la hermosura de algo. Ya bien se está comparando una noche estrellada con la belleza que puede tener una persona, ¿cierto? Asimilando que ver una noche estrellada es algo bello. Acá, ¿cierto? Lo más importante para detectar que la figura literaria hay una comparación
el conector, el cómo. Esto es cómo, esta cosa es como otra cosa. Ya, si hay un cómo con el conector, generalmente hay que ver si se están comparando dos cosas. En segundo lugar tenemos la onomatopeya, que es la onomatopeya, la utilización de palabras para imitar ciertos sonidos naturales. Por ejemplo, en vez de decir que el perro estaba ladrando, yo digo, se escuchaba el wow del perro. ¿Ya? Aquí otro ejemplo, se dice, el gallo despertó a todos con su kikiriki. ¿Ya? ¿Se les ocurre algún otro ejemplo que calce con esta definición de onomatopeya? ¿Qué otro sonido se puede imitar escribiendo el sonido en vez de describiéndolo? ¿Se les ocurre alguno? ¿Algún ejemplo se les ocurre? ¿Puede hacer una onomatopeya? ¿Algún sonido que puede hacer una onomatopeya? Tenemos, por ejemplo, el kirikiriki, que es que hablaba el sonido de un gallo, ¿cierto? Generalmente se utiliza para los sonidos de animales o para los sonidos de cosas. Por ejemplo, el reloj, que puede decir también ¿cierto? El tic-tac, en vez de decir el sonido del reloj, o cualquier otro sonido que pueda ser escrito, más allá de ser definido con palabras. Entonces, por ejemplo, Pensaba que era solo de animales. no, de animales son sonidos. Ya. Con esa aclaración, ¿se te ocurre algún ejemplo? ¿Sí? Haciendo la aclaración. Sí, el chuchuchu de tren. Ya, es cierto, el chuchuchu de tren. Súper bien. Una tercera figura entonces, de las más comunes, es la referencia a las palabras. ¿Para qué se hace esto? Se repiten frases o sonidos similares para enfatizar una idea, intensificar la emoción que está transmitiendo el hablante lírico o crear un ritmo determinado de lectura dentro del poema. Esto se da mucho, por ejemplo, en la lengua, está repitiendo sonidos similares para generar cierto ritmo en lo que se está tratando de decir. Dentro de los poemas tenemos, por ejemplo, el siguiente verso. Dice, cebolla, fruta del pobre. Cebolla, pena y consuelo. Cebolla, sangre y misterio. En estos versos, ¿por qué creen que se está repitiendo el objeto de la cebolla? ¿Cuál creen que es la finalidad de que está al inicio las tres veces? Con la definición que dimos, ¿creen que está enfatizando alguna idea, intensificando alguna emoción? ¿O está hecho para crear algún ritmo en el poema? Yo creo que lo que pasa con la cebolla, porque tanto. Ya, bien, ¿cierto? ¿Por qué crees que se menciona la cebolla al inicio de las tres veces? Dice, cebolla, fruta del pobre. Cebolla, pena y consuelo. Cebolla, sangre y misterio. ¿Cómo se llama ahora, Fefe? Ya, podríamos decir que es una oda bien. Pero ¿por qué crees que tiene que decir la cebolla esté mencionada al inicio de los tres versos? ¿Crees que está enfatizando en algo? ¿Está intensificando alguna emoción? ¿Creando algún ritmo que les produce? No, ninguna. No les hace nada al leer, por ejemplo, eso al inicio. Ya, no se preocupe. Podría ser, por ejemplo, en este caso para enfatizar la idea, ¿cierto? La cebolla es esto, la cebolla es esto, la cebolla es esto también. ¿Ya? Ese podría ser uno de los sentidos que podríamos dar a estos versos. En otro lugar, entonces, tenemos bien la metáfora. La metáfora es la relación también de semejanza entre dos cosas, pero a diferencia de la comparación, se nombra una cosa con el nombre de la otra. Por ejemplo, sus ojos de mar. Yo no digo sus ojos son como el mar, sino que digo directamente que sus ojos son de mar. ¿Cuál sería el sentido explícito de decir que sus ojos de mar? Porque describe el color. Ya bien cierto, podría estar describiendo el color de sus ojos, comparándole con el color del mar, ¿cierto?
Y un segundo ejemplo dice, las luciérnagas que nos observan en el cielo. ¿A qué se podría estar refiriendo esta metáfora de luciérnagas que nos observan en el cielo? Brillo de las estrellas. Ya, bien, ¿cierto? Ya, bien, ¿cierto? Podría estarse refiriendo a las estrellas. De hecho, se está refiriendo a las estrellas como luciérnagas que nos observan. Ya, súper bien. Y por último, una área que vamos a ver hoy es la personificación. La personificación es cuando se le entregan características humanas a objetos inanimados o a animales. Por ejemplo, yo puedo decir que la luna nos miraba con curiosidad desde el cielo. Ya, repito, la luna nos miraba con curiosidad desde el cielo. ¿Qué características humanas estaría atribuyendo a los objetos y a qué objetos se le está atribuyendo a la característica humana? A la máquina de poder observar lo que pasa. Ya, bien, ¿cierto? Elizabeth, acaba de decir algo distinto. Se pasa el micrófono. Ya. Como yo decía Maciel, entonces se le está atribuyendo, ¿cierto?, a la luna la capacidad de mirar desde el cielo. Porque sabemos, ¿cierto?, que la luna en realidad es un satélite, tiene una buena calidad humana. Súper bien. Ya, lo voy a hacer ahora, intentar proyectarle la actividad y espero que funcione. Dame un segundo, me voy a pasar al computador. Voy a compartir la actividad, me dicen si logran verla. ¿Se ve bien la proyección de la actividad? Sí. Ya, gracias. Bueno, la actividad entonces va a centrarse en leer atentamente el siguiente poema y luego responder un par de preguntas que se van a plantear al final de la lectura. Para eso entonces le voy a pedir a una persona voluntaria que pueda leer el poema y luego irle comentando a los que vayan participando igual sobre las preguntas que les vaya haciendo. ¿Alguien que se ofrezca a leer el poema? Yo, Pepe, Natalie por acá. Ya, súper bien, Natalie. Me dice secretaria que toma la pantalla, si lo ves bien. Puedes comenzar, si está todo bien. Bien, ahí yo voy a dar a la pantalla. Ya, súper. Dice, cuando seamos viejos, Romeo Murga. Cuando seamos viejos, todo este amor enorme se irá por los caminos y brotará en los huertos. Y será una ilusión muy lejana y deforme, que entusiasmará la paz de nuestros ojos muertos. A la tarde soñando con lo que ya no se ama, haremos recuerdos de amor en el tabaco, y el amor se temblará como una débil llama en nuestra carne vieja y en nuestros rostros flacos. Todo el pasado claro se asomará a tus ojos y dormirá en tus ojos una eterna agonía. Ya no dolerán ni guijarro ni abrojos, y apenas iremos de vivir todavía. Solo quedará la voz y no la misma con que hoy. No se preocupe, ya está terminado. Igual se puede adelantar un poco más. Ya. Solo nos quedará la voz o la misma que hoy serenamente nos besamos de lejos. De esta ternura inmensa
que nosotros se abisma, ¿cómo iremos a hablar cuando seamos viejos? Ya, bien, Natalia, gracias por tu lectura. Antes de pasar a las preguntas, le consulto. ¿De qué trata el poema? ¿Alguien que me responda? Ojalá que no sea Natalia quien leyó. ¿De qué trata el poema a primera vista, en la primera lectura? ¿De qué podríamos decir que trataba el poema? Trataba del amor con el tiempo, con el paso del tiempo. Ya, bien, cierto, con el paso del tiempo, bien. ¿Qué podríamos destacar del poema o algo que le haya quedado después de la lectura? ¿Algo que quisieran destacar después de la lectura? ¿Algo que les haya gustado? ¿Algún verso que les haya quedado? ¿O algo que quisieran comentar del poema? Como una buena primera vista, porque habla de los ojos, de la mirada. Ya, bien, ¿cierto? Voy a hablar de buena vista. Quiero hacer la siguiente pregunta. Quiero alguien que se anime a decirme cuántos versos y cuántas estrofas tenía el poema. Voy a dejar incompleto. Eso no va. ¿Alguien se anima a decirme cuántos versos tiene y cuántas estrofas tiene el poema? ¿Pueden contar, por supuesto? Son 4 estrofas. Ya, bien, 4 estrofas. ¿Cuántos versos tienen en total? 16 versos. Ya, súper bien. Súper bien ambas. Tenemos un poema entonces de 16 versos y de 4 estrofas. ¿Por qué es importante esto? Porque si en algún momento ustedes quieren ejemplificar, pueden mencionar el verso, ¿cierto? Teniendo claro el número. En el verso 6 se menciona la realidad literaria, por dar un ejemplo. O en el verso 10, o en la segunda estrofa. ¿Ya? La idea siempre de la poema es hacer el ejercicio que vamos a hacer ahora. Contar cuántos versos tenía lo que leí y cuántas estrofas tenía. Por cual momento se quiere hacer un análisis. Ya tengo los versos contados, a cuál me quiero referir para ejemplificar o para responder alguna pregunta. Súper bien. Efectivamente, ¿cierto? Eran 4 estrofas y 16 versos en total. Ahora sí, se pone la centralidad entonces. Primera pregunta. ¿Qué características tiene el hablante lírico del poema? De acuerdo a la definición que entregamos al hablante lírico, ¿qué características tiene el del poema? Les voy a dar 2 minutos para que desarrollen una respuesta un poco más completa de lo que sus ideas, ¿cierto? Después de esos 2 minutos revisamos solo la pregunta 1. ¿Qué características tiene el hablante lírico del poema? Mientras que vuelva a colocar el poema, no le problema, puedo subir un poquito. Unos minutitos entonces. La idea es que me siga claro el concepto de hablante lírico y que también ustedes puedan ir encontrando las características de lo que estamos leyendo. Voy a dar un minuto más. Si alguien quiere compartir su respuesta mientras, puede hacerlo. Ya, pasado el tiempo entonces, les pregunto. ¿Qué respondieron en las características del hablante lírico del poema? ¿Cómo describirían el hablante lírico de lo que leyeron? Que expresa su sentimiento. Ya, bien, alguien que expresa su sentimiento, ya. ¿Qué más podríamos decir del hablante lírico? Aparte de que está expresando cierto sentimiento. Coloquemos el poema. Podríamos decir que quizás el hablante lírico es una persona enamorada.
parece? Sí, profe. Sí, una persona enamorada. ¿En qué verso, por ejemplo, podríamos encontrar que es una persona enamorada? ¿Algún ejemplo? O sea, algún verso, perdón, que nos sirva de ejemplo. El primero. En el primero, profe. Ya, primero se dice, cuando seamos viejos, todo es un amor enorme. Ya, bien, se está hablando de un amor enorme. Hay otro verso que también me sirva. El segundo. Ya, dice, todo este amor enorme se irá por los caminos y brotarán los huertos. Ya, algún otro, donde se denote amor para decir que alguien que es alguien enamorado. En el cual habla de serenamente nos besamos, dice. En la cuarta estrofa. Sí, profe. Ya. Y solo la voz no la misma que hoy serenamente nos besamos de lejos. ¿Cierto? Ya, súper bien. Podemos decir entonces que el hablante lírico está enamorado. ¿Y de qué podemos hablar del hablante lírico? De un amor lejano. Ya, de un amor lejano, habla de un amor de adolescentes, un amor de adultos, De adultos. de adultos seguro, vamos más allá. Un amor viejo mayor. Ya, bien cierto, habla de lo que va a ser el amor cuando llega viejo. Podríamos decir que el hablante lírico le está diciendo esto a alguien más, que está escribiendo para alguien más. Sí, le está diciendo a su amada para más años más adelante, más después, cuando pasen los años, no se acuerde. Ya, bien, Claudia. ¿Algún verso que te sirva para explicar eso que le está diciendo a su amada? ¿Algún verso que te sirva para ejemplificar? Sí, ¿cómo iremos a hablar cuando seamos viejos? Ya, bien, ¿cómo iremos a hablar cuando seamos viejos? ¿Qué te está diciendo con esto, Claudia? ¿Que vi la idea que tú rescataste ahí? De lo que va a pasar en adelante. Ya, bien, cuando... Sí, termina la idea, disculpe. Sí, eso de lo que va a pasar más adelante, que cómo van a ser ellos y todo eso. Ya, bien, ¿cierto? Porque se imagina un futuro con ella, ¿cierto? Claro, Súper. Se imagina un futuro, ¿cierto? Hasta cuando sean viejos. Están juntos, ¿cierto? Podrían quizás ser jóvenes, ser adultos, pero ya se están imaginando cómo iremos a ser cuando seamos viejos, ¿cierto? Y sigamos juntos. Ya. claro, todo eso se pregunta el enamorado, cómo vamos a ser cuando seamos más viejos, todo eso. Bien, ¿cierto? Ya. Súper bien. Pero esa característica entonces tenía correcta y súper completa su respuesta sobre el hablante lírico. Pasemos entonces a la segunda pregunta. ¿Cuál es el objeto lírico en el poema leído? Lo mismo entonces, de 2 minutitos para armar la respuesta un poquito más completa y la compartimos como lo acabamos de hacer ahora. De acuerdo a las definiciones que dimos entonces, ¿cuál sería el objeto lírico del poema que leímos? Entonces a las 6:38 revisamos la segunda pregunta. La idea de este tiempo es que puedan dar una respuesta un poquito más completa. Ya, porque sé que ustedes pueden elegir, por ejemplo, la respuesta al tiro, pero la idea de darles 2 minutos es que vayan, ojalá ejemplificando por el verso o desarrollando un poco más de idea. Ya. Esa es la idea detrás de darle tiempo para cada cual. Un minuto más entonces.
Bien, si está listo, entonces podemos realizar la segunda pregunta. ¿Cuál es el objeto lírico en el poema leído? ¿Qué respondieron en la segunda pregunta? El amor. Ya, el amor. ¿Cómo podríamos complementar también esa respuesta? ¿Qué le podríamos agregar a esa respuesta para que esté un poco más completa? Sí. La búsqueda de la continuidad del amor en la relación a viejos. Ya, En la segunda estrofa. Sí, el amor quemará como una de llama en nuestra carne vieja y en nuestros rostros flacos. Ya, bien, ¿cierto? El elemento en el que se centra es el amor, pero el amor a través del tiempo, ¿cierto? O el amor hasta llegar a viejo. Ya, entonces, ¿estamos de acuerdo con ese objeto lírico? ¿Alguien cree que es otro elemento que inspira al poema? ¿Están todos de acuerdo con que es el amor en el paso de los años? Ahí lo de arriba, ¿están de acuerdo? Ya, bien. Vamos a ver esa respuesta, correcto. El objeto lírico, el elemento en el que toma el poeta para inspirarse, en este caso es imaginarse cierto el amor cuando ya sea viejo con su amada, a quien además se le está dedicando el poema. ¿Cómo puede saber cuando se lo está dedicando directamente a alguien? ¿Qué elementos del poema me permiten saber que se lo está diciendo directamente a alguien? O algún verso que queda claro que le está dirigiendo ese poema a un tú o a una amada. Profe, en la última estrofa, el último verso, cuando dice cómo iremos a hablar cuando seamos viejos. Habla cierto plural. Súper bien. Ya, entonces nos quedamos a esa respuesta como objeto lírico. Es el amor a través del tiempo o el amor al llegar a viejos. Pasamos entonces a la tercera pregunta. ¿Cuál es el motivo lírico del poema? Tenemos el objeto lírico, ahora el motivo lírico. ¿Cuál es el motivo lírico del poema? Expresar el amor hacia la otra persona. Ya, desarrollar un poquito esa idea, lo mismo, 2 minutitos, para que vayan armando su respuesta más completa y ahí la compartimos cuando ya esté un poquito más repensada la idea. Me quedo tranquilo por el momento porque no tuvimos que repasar ni el hablante lírico ni el objeto lírico para que lo encontraran en el poema. Así que súper bien ahí. Entonces. Entonces, nuestra pregunta número 3. ¿Qué respondía? ¿Cuál es el motivo lírico del poema leído? ¿O cuál es el tema del poema leído? Siempre relaciona el motivo lírico con el tema del poema. El amor, profe. Ya, el amor. ¿Cómo podríamos completar esa respuesta? ¿Qué podríamos agregar? ¿Ponerle un apellido a esa respuesta? Puede ser el amor a través del tiempo, Ya. porque aquí habla como a futuro del amor. Pero pasa con varios tipos de amor. Se centra en un solo tipo de amor.
se centra en uno solo porque dice que como que era un futuro de viejos, digamos, el amor de viejos, no dice que ahora, por ejemplo, de jóvenes estamos enamorados y como que él piensa futuro para tener de más viejo, pues él habla de la relación de ahora, digamos. Ya, súper bien, ¿cierto? Él se centra en el amor, súper bien, pero el amor no sean viejos, ¿ya? Ese sería el tema central del poema, el amor siendo viejos. Y aquí voy a hacer la aclaración porque, como les dije al inicio, tiende a confundirse un poco el objeto lírico con el motivo lírico. El objeto lírico es el elemento que inspira, ¿cierto?, a escribir el poema. En este caso, el elemento era el amor que va a perdurar a través del tiempo. ¿Cómo se demuestra ese amor a través del tiempo? Mencionando, ¿cierto?, en el motivo lírico, en el tema, el amor no sean viejos. Por eso podemos darnos cuenta, ¿cierto?, de que el amor que el poeta está demostrando es un amor que trasciende a través del tiempo, porque está mostrando explícitamente cómo va a ser el amor o cómo él se imagina el amor cuando llega viejo. Queda clara la diferencia entre el objeto lírico y el motivo lírico. Quedan dudas todavía porque tiende a confundirse, como les digo. Queda clara la diferencia en la definición de objeto lírico y de motivo lírico. Súper bien. Cuarta pregunta, entonces, menciona al menos una figura literaria que esté presente en el poema. Para esto nuevamente les voy a colocar el poema completo. Si encuentran más de alguna, mejor todavía. Lo mismo 2 minutos para que vean el verso o el par de versos con el que se van a quedar y vean qué figura literaria entraron ahí. Recuerden que hemos hecho la comparación, la onomatopeya, la metáfora, la repetición. ¿Cuál de esas se pueden encontrar en el poema? Aquí vamos y revisamos. Si están listos, pueden compartir su respuesta. ¿Qué figura literaria encontraron en el poema? No hay manera de participar o miedo de equivocarse, si algo que no sea lo correcto, porque al final para eso están las clases, para ir aclarando las dudas y participando. ¿Alguien que haya encontrado alguna figura literaria o que crea que en algún verso puede haber una figura literaria? No, profe, pero no me acuerdo cómo se llama. Leamos el verso. ¿Cuál sería? Y el amor temblará como una débil llama. Y el amor temblará como una débil llama. ¿Alguien recuerda cuál era esa figura literaria? O más bien, ¿me puede explicar lo que está pasando en ese verso? Sí,
sí, está comparando el temblor con una llama. Ya. Si lo está comparando, ¿cómo puede llamarse la figura literaria? Metáfora, profe. Cuando hablamos de comparación con el conector, ¿cómo? Lo estoy casi diciendo. Metáfora o no, una metáfora. No, estamos comparando con el conector, ¿cómo? ¿Cómo se llama esa figura literaria cuando estoy comparando con un conector? Se me olvidó. Ya, es la comparación, por eso lo estoy digo, casi diciéndose. La comparación. Para aclarar la duda, claro, me parece que dijo que era metáfora. Para aclarar la duda, cuando yo tengo el conector, en este caso me dice el amor blará, ¿cómo una de las llamas está haciendo una comparación? Está diciendo el amor con el blanco, ¿cómo pierde una débil llama? ¿Ya? Al tener ese conector se vuelve una comparación entre dos cosas. ¿Queda claro que no es una comparación y no una metáfora? Ya. Tiene que ser con el conector, ¿cómo? Ya. ¿Y qué estaría comparando en este caso? El temblor con una llama. Ya, cierto. ¿El temblor de qué? ¿Sí hacía para complementar la respuesta? El amor. Ya, el temblor del amor, ¿cierto? Para ese temblor con una llama que está débil o que se está apagando. Ya. ¿Alguna otra figura literaria que lo hayan encontrado? ¿O algún verso que les parezca que pueda tener alguna figura literaria? Laura, Karen, Natalie, Karen, que estaban participando harto. ¿Alguna figura literaria que hayan encontrado? ¿O alguien más que se anime? Pueden colocarlo también por escrito. Les voy a preguntar yo por un par de versos a ver si nos encontramos algo. En estos primeros versos, cuando dice: todo este amor enorme se irá por los caminos y brotará en los huertos. De la figura literaria que vimos, ¿cuál está presente al decir que el amor se irá por los caminos y que brotará en los huertos? El amor puede caminar, le pueden salir solas al amor, caminar. No, profe, es como una metáfora. Había otro nombre a cuando se le daba como esa característica humana, en este caso al amor. ¿Se acuerdan cuál era? Que vimos que se eligió de la luna que nos mira desde el cielo. Personificación. Ya, bien, personificación. Cuando algo que es inanimado o algo que no es humano, se le atribuyen características humanas, ¿cierto? Corresponde a una personificación. En este caso está diciendo que el amor se irá por los caminos, ¿cierto? O sea, está atendiendo la característica de poder caminar o de irse a través de los caminos. Acá, en los siguientes versos, solo nos quedará la voz y no la misma, aunque hoy serenamente nos besamos de lejos. ¿Qué figura literaria creen que podría haber acá al mencionar que se besan de lejos? Que están a distancias. Ya, bien, ¿cierto? ¿Es posible besar a alguien si estoy lejos de esa persona explícitamente? ¿Puedo besar a alguien que tengo lejos? No. Ya, figura literaria entonces podría estar pensando en el hablante lírico. ¿Y se besan con los labios? ¿O qué dice que se besan? Ahí están los versos acá. Dice, Con la voz. ya, ¿qué figura literaria podría ser entonces? Nos besamos con la voz. Podríamos dejarlo así, ¿cierto? Está diciendo nos besamos con la voz. Sí, profe. ¿Qué figura literaria podría ser? ¿Les parece que puede ser una metáfora? ¿Está hablando del besarse a través de la voz? Sí, profe. Ya, bien, ¿cierto?
Está diciendo que para el amado o la amada, escuchar la voz del otro, ¿cierto? De la de la otra, es como versarse de lejos. ¿Ya? Está diciendo en este caso que con el paso del tiempo la voz, si la voz con la que se habla o se besan, va a ser la misma. ¿Ya? Tenemos entonces la semejanza entre besar a alguien con sentir la voz y otro desamado. Que con sentir la voz uno ya se sienta besado. Para terminar la clase de hoy, les tengo la última pregunta. Con lo que vimos el día de hoy, con sus propias palabras, ¿cómo le explicarían a alguien qué es la poesía, qué es un texto lírico? ¿Cómo explicarían eso a alguien más? Pueden responder. No escuché bien. Ya, no se preocupe, igual ahí problemas de computador. Con lo que se haya quedado, ¿cómo podrían explicarle a alguien lo que es un texto lírico? ¿Con qué se quedaron ustedes de los textos líricos? Como un texto que expresa emociones. ¿Ya bien cierto? ¿El texto se trataba de expresar emociones o sentimientos? ¿Qué más quería agregar algo más? Era eso. ¿Y aquí más podríamos decir, aparte de que sea un texto que se centra en expresar un sentimiento o una emoción? ¿Qué más podríamos decir de los poetas, o sea, de los poemas, perdón? O de la poesía. ¿Qué pasa con el lenguaje que se usa? Se utilizan cualquier palabra, se eligen cualquier oración. ¿Qué pasa con el lenguaje de la poesía? Se usa ¿Ya? ¿Se usa cierto el uso de la rima bien? Ahí no escuché cortada tu respuesta, entonces sí dijiste algo, me está alcanzando a escuchar de lo del uso de las rimas. Se escuchó como cortado tu micrófono. Ya bien cierto, podemos decir entonces que no es un lenguaje coloquial, no es un lenguaje cotidiano, ¿cierto? Sino que se usa, perdón, embellecer el lenguaje, se piensa, se reutiliza, se piensa bien las frases que se van a usar. Y el ejemplo de esto son las figuras literarias. Cómo a través de una metáfora, cómo a través de una personificación, yo puedo decir una cosa, aunque en el texto esté leyendo otra, ¿cierto? Aunque diga que el amor es como una débil llama, yo puedo entender, ¿cierto? Que se están comparando dos cosas. Ya. Pero creo que entonces con esa definición para los textos líricos, para la poesía. Ambos son los mismos, los líricos y la poesía. Nos quedamos entonces con que son textos también ficticios que se centran en expresar una emoción o un sentimiento o una idea del poeta y que se utiliza un lenguaje embellecido para expresar dicha emoción o dicho sentimiento. ¿Para qué creen que se hace eso? ¿Cuál creen que es el fin último de esto? ¿Qué se va a producir en el lector o en el oyente de la poesía si se hace bien todo lo que mencionamos o todo lo que debe tener un texto lírico? ¿Qué creen que se puede lograr producir en el lector o en el oyente? ¿Qué es lo que les gusta a ustedes? Quizás leer algún poema o el poema que leímos. ¿Logró generarles algo? Los versos que leímos, la forma en la que estaba dicho, alguna sensación, algo que se hayan imaginado. es como imaginar un amor bonito. Ya, bien, ¿cierto? Logró entonces, podríamos decir que el lírico, nuestra emoción logró transmitirle lo que es un amor bello. ¿Ya? ¿Alguien que haya quedado con otra sensación después de leer el poema? ¿O una sensación parecida, quizás? ¿O algún verso que le haya provocado quizás algún pensamiento, algo que hayan imaginado? Puede ser que el amor se puede imaginar de diferentes formas. Ya, súper bien, ¿cierto? Nos está mostrando al final solo una perspectiva de las millones de perspectivas, ¿cierto? Que se podrían mencionar sobre el amor. Muy bien ahí, Kai. Yo creo que la última persona que quiere decir algo, alguien con la que se haya quedado del poema, o algún verso, que se haya quedado, o que haya provocado algo. O algún estado de ánimo que haya tenido mientras leían el poema.
quedamos entonces con esas últimas dos palabras entonces de Macedar. Podemos ver en cierto entonces que realmente se genera cierta prueba, por así decirlo, cuando se utilizan ciertas palabras o cuando se le da este cuidado, ¿cierto?, a lo que se está escribiendo en la poesía. Ese entonces era el final de la pregunta de cómo ustedes explicarían que es un texto poético y cómo también sería reflejado todo eso en lo que nosotros mismos al final terminamos leyendo. Esa idea entonces vamos a dar continuidad a la clase de hoy. Les voy a dejar subido la presentación, que hoy no pudimos verla bien hoy día. Y eso es todo por mi parte. Pueden retirarse, muchas gracias por su asistencia y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Que tenga buen fin de semana. Chao, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego.